Probablemente en algunas de ellas sí, cuando son de conflictivas de identificar, pero netamente está enfocado en, ups, ahí sí, en distintas temáticas que vamos a ver, que desde la parte básica, que es como qué es un ave, cómo identificar a este grupo taxonómico. Luego, lo que necesitamos es que ustedes puedan tener o conocer las fuentes de información que son validadas por la comunidad de observadores de aves. ¿Qué pasa hoy en día? Antiguamente, por ejemplo, era que quien tenía acceso a la información era quien tenía el poder. Hoy en día, con el Internet, estamos llenos de información y no sabemos finalmente en cuál creer o en cuál utilizar o que sea la fuente más confiable. Entonces, hice una revisión y les entrego los que son lo más recomendado en cuanto a web y en cuanto a web principalmente para conseguir información de calidad. También un poco de la diversidad de aves que existen a nivel mundial, nacional y regional. Y luego finalmente cómo seleccionamos este listado de aves que le vamos a entregar y los ecosistemas en los cuales se encuentran, ¿ya? Luego cierra Mauricio con turismo de naturaleza, una mesa del aprendizaje que generó Mauro y el equipo que se necesita para la observación de aves. Comienzo. Bueno, ¿qué es un ave? ¿Ya? Un ave eh, es un grupo taxonómico, ¿ya? Que tiene ciertas características distintas a los otros vertebrados. Em, Hay que entender que la vida nace en el agua, ¿ya? En esta famosa sopa primitiva con elementos principales como el carbono, hidrógeno, oxígeno, luego, cuando ya las condiciones de vida en la Tierra mejoran, las condiciones de oxígeno permiten la vida en la Tierra, comienzan algunos animales a explorar la Tierra y a utilizar este nuevo ambiente. Dentro de eso, bueno, a partir de estos elementos esenciales, ¿cierto? Comienzan algunos organismos unicelulares, después pluricelulares, y los primeros organismos más grandes son cartilaginosos, luego comienzan los vertebrados, y dentro de los vertebrados, los primeros grupos son los anfibios, que los cuales siguen teniendo dependencia al ambiente, luego vienen los reptiles y posteriormente las aves, ya que tienen un linaje proveniente de los reptiles, ¿ya? Eh, ¿Qué los diferencia de estos dos organismos, o de estos dos grupos anteriores? Es que son vertebrados que tienen exclusivamente plumas y aparecen aproximadamente a 147 millones de años. Estas plumas les permite adaptación al vuelo y tiene otras características también que le permiten poder volar, ¿ya? Una de ellas es que tienen mayor potencia en el tren motriz delantero y un menor peso corporal pese al tamaño, ¿ya? Podemos ver animales como el águila y la arpía que son gigantes, pero que pesan aproximadamente 2 kilos. Por ejemplo, el águila chilena, ¿ya? Por ese tamaño gigante pesa solamente 2 kilos. ¿Ya? Ahí voy a mencionar algunas de las características que tienen estos animales, adaptaciones que le han permitido disminuir ese peso. Otra característica es lo que los mantiene que sean eficientes, pese al desgaste energético que significa volar, es que son de sangre caliente, ¿ya? Es decir, que generan su propia temperatura y no dependen de la temperatura del ambiente, que eso los diferencia de los reptiles y de los anfibios. Para ello tienen que tener una alta tasa de metabolismo. Como una referencia, tienen de 6 a 10 veces mayor su tasa de metabolismo que los reptiles. Ponen huevos, ¿ya? Todas las especies ponen huevos con cáscara dura, lo también diferente de lo que son los anfibios que tienen huevos pero sin protección, y los reptiles que tienen cáscara blanda, ¿ya? Tienen cáscara, pero tienen blanda. Tienen un corazón con 4 cámaras, ¿ya? Lo cual les permite también separar de manera más eficiente la sangre sucia
o sea, que viene con dióxido de carbono, y la limpia, que viene con oxígeno. Ya también eso lo hace más eficiente en cuanto al uso de la energía. Posee cuatro miembros, dos de ellos son alas, las otras dos son extremidades. Bueno, mencionar que no todas las aves vuelan, por eso también puse una foto ahí del pingüino. Las más antiguas perdieron o no tienen la capacidad de volar, ¿ya? Pero sí tienen otras características que los hacen distintos. Y también poseen un pico sin dientes, que eso también es una adaptación a disminuir el peso, ¿ya? Es un pico cónico que funciona también para poder destruir su alimento, pero que disminuye el peso al no tener dientes. Em, ¿Qué significa que sean más livianos? ¿Ya? Por ejemplo, los huesos del ser humano, para que sean densos y robustos, tienen una médula, ¿ya? Pero los hace una estructura muy pesada, ¿ya? Las aves, en su reemplazo, o previo, ya para poder tener esta resistencia, genera un entramado de hueso con espacio entre medio, lo que lo hace más liviano, ya, y se llaman huesos neumáticos. Aquí en la imagen superior muestro cómo funciona este entramado que lo hace finalmente cumplir con el mismo volumen, mismo tamaño del hueso, pero mucho más liviano. Y el pico cónico también, era lo que les mencionaba, carece de dientes, por tanto, es una estructura adaptada a comer, pero mucho más liviana. Una característica que hay que tener, que hay que conocer para poder describir un ave es la anatomía de esta misma, ¿ya? Donde cada parte del ave tiene un nombre. Por ejemplo, la cola, que es la rectriz. No sé, por ejemplo, sobre la cola hay una zona que se llama supracaudales, abajo se llama subcaudales, lo que sería la parte de la cloaca o del potito, ¿cierto? Las alas, la corona, ¿ya? La corona que va es similar a donde va una corona para una reina, ¿cierto? Arriba. Y todas esas partes general, en algunas aves tienen un color distinto, por tanto, se requiere conocer los nombres de la parte de un ave para poder describir o el ave que uno está viendo, ¿ya? Por ejemplo, el run run, ¿ya? Tiene un círculo periocular, o sea, un círculo alrededor del ojo desnudo de color amarillo, ¿ya? Lo cual te permite poder describir esa ave. También hay distintos tipos de adaptaciones y también hay que conocer estas partes y sus distintos tipos para poder describir un ave, ¿ya? Desde los distintos tipos de cola, por ejemplo, la horquillada que vemos en rayadito, por ejemplo, ya los distintos tipos de patas, que podemos ver desde patas lobuladas, que son las típicos de las taguas, las patas palmeadas, que son comunes en gansos, patas que son con una disposición de dedos distinta a la común. En aves, la disposición de los dedos son tres hacia adelante y uno hacia atrás, ya, un anterior, pero en aves como los carpinteros negros, tienen dos dedos hacia adelante, dos hacia atrás. Ya, esa condición se llama cigodactilia, y lo que le permite es tener más fuerza para poder trepar un árbol, ¿ya? Los depredadores también tienen unas garras excepcionales en cada uno de los dedos, y el dedo anterior está contrapuesto a la misma altura de los dedos, de los tres dedos delanteros. Esto le permite tener fuerza para poder capturar a su presa, ¿ya? Esto, por ejemplo, eh, genera que algunas clasificaciones para algunas aves carroñeras los eliminen o los saquen de este grupo de aves rapaces, ya que el dedo posterior está muy arriba, ya quiere decir que no tiene esta fuerza contrapuesta. Esto también confirma que el cóndor, por su anatomía, no podría capturar una presa, ya que es parte de los mitos que se habla de que pesca a un niño o pesca a una oveja y la desbarranca, ¿ya? Generalmente sí puede empujar, pero no tomar, ¿ya? También lo mismo con las ubicaciones de las plumas en el ala, ¿ya? Tenemos desde coberteras primarias, secundarias,
por ejemplo, en las secundarias que aparecen ahí de color celeste, generalmente en anátidos, en patos, tiene un color distinto iridiscente iridiscente, claro, que refleja la luz, de un color distinto que le permite describir a la especie, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en pato colorado, ese espéculo es de color celeste brillante y uno en vuelo ya puede identificar el ave. Ya como les mencionaba, no se busca mencionar las marcas de campo, sino que solamente describir. Algunos conceptos generales que vamos a ir viendo es, por ejemplo, el de especie, el cual no es tan sencillo como se cree. No hay un consenso tampoco claro. Existen distintas corrientes, entre ellas, por ejemplo, el biológico, que es lo que habla que una especie debe tener una reproducción aislada de otros grupos, ¿ya? Por ejemplo, digo, y eso permite también ir manteniendo las características en la especie, ¿ya? Eh, un evolutivo, que es un linaje único, ¿ya? Descendiente que mantiene su identidad y que posee su propia tendencia evolutiva, y filogenético, que es un complemento de ambos, ¿ya? La familia, cuando se habla de familia, por ejemplo, el caiquén y el canquén, se dice, oh, es de la misma familia, es de familia de los gansos. Bueno, es una categoría taxonómica dentro de las clasificaciones para poder entender un poco más la biodiversidad. Es que es una categoría que está superior a los géneros y a las especies y clasifica estos géneros mediante afinidad evolutiva, es decir, a través de relaciones filogenéticas, y se basa netamente en observaciones morfológicas y en caracteres moleculares que permiten clasificarlo, ¿ya? Cuando se habla de distribución de las especies, es un espacio geográfico en el cual está presente la especie, ¿ya? Y depende de distintos factores, factores históricos, ecológicos y fisiológicos. Eh, una especie debe tener estas características para que se ubique o esté presente en el ambiente. Y generalmente la especie donde que se encuentra en su zona de distribución intermedia es la especie genéticamente mejor adaptada para la distribución. Y los extremos de distribución son los que poseen mayor variabilidad genética netamente porque se encuentran con los factores ecológicos al límite, ¿ya? Por ejemplo, un chucao que requiere de bosque, su límite va a ser hasta el bosque, ¿ya? Pero en los últimos zonas limítrofes del bosque, por ejemplo, en el extremo sur, las condiciones ambientales van a ser mucho más duras para él, por tanto, esa población está mucho mejor adaptada, por ejemplo, al frío, ¿ya? Entonces, genéticamente tiene mayor valor los extremos que la zona media de distribución. Dimorfismo sexual es cuando existen las diferencias morfológicas entre macho y hembra, y ahí vamos a ver también algunas características, ¿ya? De algunas especies que lo poseen. Eh, Víctor, en cuanto a las fuentes de información, tenemos fuentes de información actuales que son IBERT, que es una plataforma de ciencia ciudadana donde se puede explorar por especie, nombre común o nombre científico, y la localidad. La localidad hay que poner ahí C con I latina para que aparezca mayor información, ¿ya? También se pueden ver mapas de distribución, buscar fotos y explorar sitios de interés. También aparece como Aysén con Y, pero entrega menor información. Dentro de las otras fuentes de información es Bird of Chile, ¿ya? Perdón, Bird of the World, donde tiene toda la información para mundial de las especies. Por ejemplo, aquí puse del género galínago, que son de las becasinas, y muestran las 17 especies distintas que existen. Y uno puede pinchar y aparece todos los datos de distribución, comportamiento que existen. ¿Ya? En Chile existen otros tres tipos de páginas de interés que el que seleccioné, una de ellas avesdechile.cl, donde entrega información de fichas de la especie, los últimos avistamientos que han aparecido para Chile y una abundante galería de fotos. La Red de Observadores de Ave y Vida Silvestre de Chile es una ONG, la cual tiene actualmente muchos proyectos y con asociaciones de ONG internacionales. Ha generado catálogos también de fichas de especies. Tiene el proyecto que ya finalizó del Atlas de la Ave Nidificante, donde utilizó la información de IBERT
para poder generar este atlas, saber dónde se reproducen las especies, dónde están presentes, y tiene una amplia también biblioteca de libros, manuales y publicaciones científicas. También existe Aves de Chile, que es de la UNORCH, avesdechile.cl, que dentro de su página web tiene acceso a la revista científica de la revista chilena de ornitología y el antiguo boletín, tiene este repositorio del antiguo boletín chileno de ornitología. También tiene acceso a cursos que están constantemente realizando. Ups, ahí sí. Víctor, ¿Sí? Me parece que Octavio había hablado, sí. sí, ahí aprovechando la mini pausa. Hay una pregunta en el chat. Bueno, y voy a ¿Ya? aprovechar de recordar igual, aprovechar de recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat, escritas, ahí yo las voy a ir compartiendo en la medida que las vayan dejando. Y también recordar que pueden dejar su nombre, localidad y correo electrónico al cual les podemos contactar, ¿ya? Ahora voy con la pregunta, Víctor. Gracias. Montserrat pregunta, en palabras simples, ¿qué significa que tengan altas tasas de metabolismo? Ah, perfecto. Es que la especie genera, digo, las altas tasas de metabolismo que dentro de sus procesos realizan un alto gasto energético dentro de esto. Esos son altas tasas de metabolismo. Por ejemplo, para volar requiere una amplia ingesta, eh, pero que sea una utilización de estos recursos de manera eficiente. ¿Ya? Eso. Súper, muchas gracias. Ujú. Dale nomás. Y eso también se condice con el tamaño, o sea, para condiciones para volar, por ejemplo, no estamos como el tamaño de un avión, sino que es tamaño de un ave, incluso aves muy pequeñas que son eficientes y que requieren ir consumiendo energía constantemente para poder realizar sus migraciones. Bueno, la diversidad de aves del mundo está bien compleja. Se habla de un grupo aproximado de 11.500, 11.000 especies y hay alguna clasificación reciente, espero no equivocarme, la leí hace poquito, que habla de 33.000 especies, pero que ocupa, claro, la separación o eleva algunas subespecies a especies y por eso ese número. No estoy completamente no tengo confirmado si son 33.000 especies, fue lo que busqué en este link, pero no revisé bien si realmente correspondían a ya especies validadas o no, ¿ya? Pero los números que sí ya están validados a nivel mundial, pero que son un poco más antiguos, el de Clement es del 2024 y en el 2020, hasta previo al 2024, se hablaba de 11.500 especies, ¿ya? Por ejemplo, la IUCN habla de 11.000 especies, ¿ya? Entonces siempre está ese rango entre 11.000 y 11.500 especies a nivel mundial. En cuanto a su conservación, aproximadamente entre un 11 y un 12% están amenazadas, quiere decir que están en alguna categoría de conservación en peligro crítico, eh, en peligro o vulnerable, ¿ya? Bueno, ¿cómo está Chile en relación al número de especies? Eh, Esto varía mucho también de acuerdo a los criterios que utilizaron para unir o sumar especies, ¿ya? Hay algunos criterios que son mucho más duros o más exigentes, donde dicen que una especie se suma a la lista de aves de Chile si tiene 5 o más registros, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que hay muchas aves errantes que pasan una vez o son registradas una vez en Chile y ya se suman a la lista, ¿ya? Por ejemplo, la última guía de campo de Daniel Martínez Piña suma 604 especies, que es como el número más reciente, pero este mismo autor hace una lista patrón con criterios mucho más estrictos y solamente menciona 455 especies para Chile. Ya el resto pasan a ser aves que pasan dentro de una lista que él menciona como transitoria, ya que todavía se requiere evaluar si realmente pasan a ser dentro de la diversidad de aves para el país o solamente son registros errantes de aves que pasaron, no sé, por el Océano Pacífico y fueron observados en alta mar, o bien que se desviaron de su ruta migratoria típica en Argentina y pasaron, o por el Atlántico y pasaron pasaron la cordillera de los Andes y aparecen registradas en Chile, ¿ya?
En otra fuente de información como es IBERT, IBERT considerémoslo no como la panacea, sino que solamente como una fuente de información adicional, ya es donde los observadores de aves suben sus registros. Hay a la fecha 566 especies registradas en esta plataforma, ¿ya? Actualmente el turismo de observación de aves igual se basa mucho en esta plataforma IBERT, ¿ya? Cada observador Mm, busca hacer como un Pokédex, ¿cierto? Ir coleccionando los registros de aves y va sumando para poder ir subiendo en un ranking, ¿ya? De observador de aves. Eso genera que las personas vayan tratando de sumar especies distintas, ¿ya? Chile tiene aproximadamente 11 especies de aves endémicas, ya la mayoría son presentes en islas, como Juan Fernández, donde está el picaflor de Juan Fernández, el cachudito de Juan Fernández, ¿ya? Y hay algunas que son cuasi endémicas, por ejemplo la chiricoca que es endémica también, el picaflor de Arica, y otras que son cuasi endémicas, que quiere decir que están compartidas con algún país limítrofe. ¿Ya? Ocupando la clasificación estadounidense, que es la del SAC, con dos C, SACC, menciona que hay 525 especies para Chile, 323 de estas son reproductoras y 12 son endémicas, ¿ya? Y 6 adicionales son compartidas con algún país limítrofe, ¿ya? Lo importante de esto es que si nos vemos comparado con países vecinos, tenemos muy poca diversidad de aves, ¿ya? O sea, nuestros 525 quedan opacados por las casi el triple de Bolivia, ¿ya? 1400, y Perú, si lo buscamos, tiene 1890 especies, ¿ya? Pero si calculamos un porcentaje, el 12% de endemismo es bastante alto, ya comparado, por ejemplo, con los de Argentina. Argentina nos duplica en especies, 1047, pero tiene 19 endemismo, un poquito más que nuestras 12, ¿ya? Quiere decir que tenemos pocas especies, pero singulares, ¿ya? Que no el observador de aves que busca sumar estas nuevas especies para su lista, tiene que venir a Chile a observar aves, ¿ya? Por esas que están solamente en el territorio nacional. Bueno, ¿cómo está la región de Aysén? La región de Aysén no tiene lista patrón, no tiene una actualización de cuántas aves hay en la región. La lista más antigua, digo, la única lista que existe es de una lista de Mella, Jorge Mella del 99, y registra o menciona 192 especies para la región. Si consultamos IBERT, tiene 228 especies, ¿ya? Y habría que sumar una más que no está registrada en IBER porque hay registros muy antiguos solamente en la región, que es la perdiz austral. Por tanto, la región de Aysén tendría 229 especies, ¿ya? A la fecha. Tenemos algunas particulares también, con distribución acotada a la región, o que compartimos con Magallanes, como por ejemplo la perdiz copetona, ¿ya? Y cuatro introducidas, que sería el faisán, el gorrión, la paloma y la codorniz californiana. De esta, solamente el faisán es la única como introducida, que está silvestrada, que está presente solamente en la región de Aysén. Por tanto, tiene un valor como para el turismo de observación de aves, ¿ya? ¿Por qué? Porque suma en esta lista que les mencionaba que los observadores buscan. Y es una especie súper común, que es fácil de sumar también. Bueno, las ventajas de la Patagonia era lo que les mencionaba. Ahí tenemos ambientes de bosque que también compartimos con otras regiones y tenemos zonas de estepa que compartimos solamente con Magallanes. ¿Ya? Entonces, gran parte de la singularidad en la observación de aves está en estepa patagónica. Por eso también me voy a enfocar un poquito más en eso y en la zona de fiordos, en las cuales tenemos algunas localidades insertas ahí y que nos permiten poder acercarnos a observar aves ahí. Tenemos un contexto también distinto a otras regiones, que yo creo que solamente nos comparamos con Magallanes, donde tenemos gran parte de nuestro territorio conservado, un 49% es áreas de SNASPE, ya, o del área del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, y si sumamos el territorio que posee o administra bienes nacionales, muchos de ellos son bienes nacionales protegidos, sumamos, llegamos a los 75%.
hay unos cálculos que ya están hechos en la Estrategia Regional de Biodiversidad, que no recuerdo, pero la Estrategia Regional de Biodiversidad de la región de Aysén, y se mencionan los porcentajes que se entregan. El porcentaje de áreas protegidas privadas es menor, pero también suma, ¿ya? También tenemos somos de las regiones con menores poblaciones del país, por tanto también eso habla de la naturalidad del paisaje que tenemos. Es cosa de ver algunas localidades que están insertas o rodeados de bosque, ya es cosa de ir a Villa O'Higgins, Caleta Tortel que tiene el bosque encima, Mengual también que tiene los cerros encima. Yo creo que en muy pocas ciudades se ve eso. Estamos insertos en la cordillera de los Andes también, eso también es favorable para la observación de aves. Tenemos abundancia de fiordos e islas, de difícil acceso, sí, pero también nos entrega un paisaje único y especies también únicas en esa zona. Y como les mencionaba, presencia de estepa patagónica que igual es reducido, pero nos permite observar aves ahí, ¿ya? Por ejemplo, como el ñandú, el cual está presente, la subespecie pernata está solamente presente en Aysén y Magallanes. Es una especie que está disminuyendo, ¿ya? Principalmente por caza en Argentina y por la abundancia de cercos que también que permite la dificultad del ave para conectarse con sus otras poblaciones. En la región de Aysén tenemos una población en Ñireguao, que es de aproximadamente unos 300 individuos. Valle Chacabuco, que era de 11 individuos, pero ahora no sé en qué número irá, de acuerdo por post trabajo de la Fundación Rewilding. Y en Tapera también, en la estancia Río Cisne, existen algunos registros. Otras especies que son ya más pequeñas, que ya se requieren equipo, que va a conversar Mauro al respecto, son las dormilonas, ¿ya? Que son especies zancudas que se alimentan de insectos. Una de ellas es la dormilona rufa, que si bien pueden ver el mapa ahí de distribución que está presente en IBERT, se reproduce en la Patagonia, pero migra por el norte, por la zona oriental de la cordillera de los Andes, es decir, por el lado argentino, pero también llega a la zona alta del norte de Chile, ¿ya? Donde es más fácil verla en Patagonia, ¿ya? Y nidificaría en Argentina y Magallanes, y las localidades en las cuales se observa es Ñireguao, Paso Palavicini y Valle Chacabuco en el Parque Patagonia. Ya ahí es donde es más fácil observarlo. Igual cuesta, pero se puede observar. Se caracteriza también por su parche nucal rojo, que no tiene límite difuso, sino que el límite constante, y estas manchas rufas también por los flancos o por los costados. Si se fijan, ya comencé a mencionar parte de la anatomía de un ave para poder identificar o describir un ave. Tiene el rostro oscuro, pero no tan oscuro como la dormilona tontita, que no la puse acá porque es súper común, pero la dormilona tontita es la única de rostro oscuro, y esta tiene levemente oscuro el rostro, ¿ya? Para la región de Aysén no se conocían datos de reproducción, y hace poquito va a salir ahora, yo creo que en diciembre, una nota donde describimos un nido y unos juveniles que encontramos en la región de Aysén, principalmente, digo, tal cual les mencionaba ahí, en Ñirihuao, en la estancia Baño Nuevo y en Palavicini, ¿ya? Ahí hay fotos del recorte del artículo y a donde encontramos el nido. Otra interesante y muy buscada, el cazamosca chocolate, también es insectívora, ¿ya? De la misma familia de tiránidos, y nidifica en Chile, en Argentina, perdón, en Aysén y en Magallanes. También, si se fijan en el mapa, es abundante en la zona de Argentina, pero en Chile están esas dos regiones. Es mucho más escasa en Aysén y no tan fácil de ver. Estaría presente o está presente en Ñireguao y Parque Nacional Patagonia en las zonas de estepa. La que no tiene registros en Aysén desde 1974 es la perdiz austral en la región de Aysén. Se encuentra netamente en Magallanes. Existe este registro histórico en Chile Chico. Si se fijan, es distinta a la perdiz copetona. Tiene un patrón de coloración distinto en el dorso, mucho más café, más dorado, y tiene estas franjas blancas en el cuello y cabeza, ¿ya? Ese se parece un poco
al de la perdiz copetona, pero no carece de copete también, ¿ya? Son registros históricos, registrados en la zona de Chile Chico. Johnson lo menciona en su libro, que encontró una nidada de huevos verdes, pero probablemente pueda ser, que también lo menciona ahí, no lo logra confirmar, y que pueda ser probablemente de perdiz copetona. Esta especie hay que buscarla. Esta especie falta para la región de Aysén y es probable que esté en Chile Chico. A mí me pareció verla una vez cuando iba en auto, pero me bajé y no la pude encontrar de vuelta. Entonces no pude confirmarla. La perdiz copetona, famosa y conocida en Chile Chico. De hecho, es muy icónica para la zona. No solamente, antiguamente estaba presente solamente en la zona de Chile Chico, pero la gente lo iba a ver allá para sumar, pero hoy en día también hay zonas en Magallanes donde se puede observar, ¿ya? Entonces no han robado exclusividad. Y si se fijan, tiene un patrón de coloración distinto también en el dorso y la presencia del copete. Un ave que no es de estepa, pero que sí está presente en zonas altoandinas o sobre en áreas de escorial, es la perdiz austral. También es típica de Aysén y Magallanes. Si se fijan, también tiene una amplia distribución por Argentina, pero en Chile solamente ingresa en zonas en esta zona, en Aysén y Magallanes. Se diferencia de la fotito que está acá abajo, de la mano derecha, de la perdiz cordillerana, netamente por la coloración dorsal, que también es levemente diferente, tiene más blanquito arriba, y la zona del pecho y vientre, que es blanco en la perdiz austral, y de color rufo en la perdiz cordillerana, ¿ya? La perdiz cordillerana es mucho más abundante, está presente desde el Maule hacia el sur, pero la que nos atrae, a la que trae observadores, es la perdida austral. Lamentablemente, la perdida austral, lamentablemente para la región de Aysén, la perdicita austral se puede ver más fácil en Magallanes, porque se ven en zonas bajas, versus que en Aysén solamente se ven en zonas de escorial. ¿Ya? Se ha visto en Cerro Cinchao, en el Fraile, y hay otras localidades ahí cercanas, pero siempre al límite de vegetación. ¿Ya? El problema de eso es que sabemos el acceso es mucho más complicado. Llevar un turista a ver allá necesita la condición física para poder llegar, ¿ya? Entonces descartas todos los que son mayores de edad para poder llevarlo a esa zona. Pero también se ha observado invernalmente en Puerto Cisne. Eso fue una locura, porque si estamos pensando que vive arriba en los cerros, eh, uno dice, oh, viajó desde los cerros de la estepa patagónica hacia abajo, hacia Puerto Cisne, pero no. Ya Puerto Cisne igual tiene cerros y tiene zonas de escorial arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que esos cerros son impenetrables, con una selva valdiviana muy densa. Entonces, lo que pasa es que esta ave está ahí arriba, ya donde nosotros no podemos llegar, y esta ave baja en invierno, ya entonces tiene migración altitudinal. Ya son cosas que hemos ido aprendiendo un poco de esta especie, ya al igual que como les mostraba de la dormilona rufa. Otro también, que ya les mencioné un poquito, es el faisán, donde si bien es introducida en Aysén, suma ya para esta lista de especies. Arriba está el macho, abajo la hembra. Fue introducida en los 90, en varias zonas, a Coyhaique, Ñiriguao, Mallín Grande, y actualmente ya va cerca de Cochrane. Tenemos algunos registros ahí. Es de fácil observación, así que eso suma igual para los turistas. Es una ave que está silvestrada, es decir, que tiene poblaciones que ya se reproducen en vida silvestre de manera natural, ya no dependen del hombre, y su introducción fue netamente para cacería, al igual que la codorniz o chancaca. Eh, Otro sitio, otro área de interés para la ave, para la biodiversidad de las aves en la región de Aysén, son los fiordos y canales. A mano izquierda superior, un quetru, que en este caso sería un quetru no volador. Ya existen quetru volador y no volador, que más abajo, un poco más adelante, voy a explicar la diferencia. Y la sumé netamente por lo complicado que son de diferenciar. ¿Ya? La caranca, este ganso, el único ganso marino, ¿ya? Donde, que lo vemos a la esquina, mano izquierda,
el macho es blanco completo y la hembra es en negra. El macho cumple un rol súper interesante en la reproducción donde se ubica hacia las afueras del nido, muy lejos del nido cuando la hembra está echada. Entonces se forma como un agente distractor ante depredadores, ¿ya? Entonces él le arranca mientras la hembra con ese color negro se oculta bien en los arbustos donde nidifica. Arriba, a la derecha, el lile, que es uno de los cormoranes más lindos del mundo. Ya tiene unos detalles que lo pueden buscar ahí como lile. Es una especie que tiene una amplia distribución en la costa del Atlántico, desde Perú hacia abajo, cubriendo todo Chile, y parte del Atlántico también hasta Puerto Deseado. Pero, a pesar de su amplia distribución, tiene bajos números de colonias reproductivas. ¿Ya? Tiene aproximadamente 8.800 parejas reproductivas, ¿ya? Lo cual lo hace entrar dentro de una categoría de amenaza. No recuerdo cuál específicamente, pero está amenazada. Y el pingüino también aparece también en toda la zona de fiordos y canales, muy interesante, que en este caso es un pingüino de Magallanes, que tiene doble collar. En la región de Aysén no está el pingüino de Humboldt, ya que se diferencia del pingüino de Magallanes porque el de Humboldt tiene un collar, el de Magallanes tiene dos collares negros, ahí lo pueden ver, y también el de Humboldt tiene en la base del pico, tiene como una cera extendida de color rosado, que no tiene el de Magallanes, ¿ya? Existen zonas hasta Chiloé donde conviven ambos y se reproducen incluso en la misma isla, y se habla también de hibridación entre ambas especies. Los quetru que les mencionaba, este quetru es el quetru volador, ¿ya? Donde macho y hembra son distintos, ¿ya? El quetru volador, hay una forma de diferenciarlo o de aprender de ella cuando lo observas en lagos. Dentro de estos dos quetrus, volador y no volador, solamente el quetru volador es el que voy a encontrar dentro de lagos y lagunas, ¿ya? Quiere decir que si voy a Monumento Natural Dos Lagunas, el que voy a ver va a ser quetru volador, ¿ya? No quetru no volador, ¿ya? El quetru no volador vive solamente en fiordos y canales, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en fiordos y canales viven ambos, ¿ya? Entonces ahí se forma lo complejo de la identificación de ambas especies. Si se fijan, arriba se encuentra la hembra tiene la cabeza de color café, eh, y el macho de color de cabeza gris más blanquecina. Ambos tienen como una ceja bien marcada, y la diferencia es la punta digo, el pico, el color del pico, que el pico es bicolor en ambos, ¿ya? Y la distancia de la proyección del ala, ¿ya? Si se fijan arriba, el ala llega casi o tiene una porción menor de distancia entre la cola y el ala, ¿ya? En la foto de arriba de la hembra se nota bastante. Eso le permite volar, ¿ya? Quiere decir que tiene las alas mucho más largas que el quetru no volador. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, para poder identificar esta especie hay que ver color del pico, cabeza y proyección del ala, ¿ya? Bueno, está desde el Ñuble a Cabo de Hornos. Acá. Este es el quetru no volador. Ustedes pueden decir, oh, es súper distinto, pero en terreno, cuando uno las quiere ver, se parecen un montón. Bueno, Sobre todo porque no las ve así despejadas, sino que las ve, o sea, a veces se le ve el puro cuello, ¿ya? La cabeza arriba volando. Digo, perdón, nadando. El quetru no volador, si se fijan, la proyección del ala es mucho mayor, ¿ya? La distancia entre el ala y la cola es mayor. Tiene un ala súper pequeña, por tanto no puede volar, ¿ya? Y la coloración del pico es principalmente anaranjada con un poco de color nomás, eh, eh, color plomo, ¿ya? Plomo azuloso. La coloración también es distinta, es de un plomo, es de un plomo azulado mucho más marcado. em, y eso también permite la identificación. La otra es que cuando a veces uno se acerca en la lancha o en el Zodiac,
ve cuándo vuela, cuándo no, pero generalmente con binoculares se puede diferenciar bien el pico, que este pico es anaranjado fuerte, ¿ya? Mm. Versus el otro que lo veíamos que es de color, principalmente de ese color, color medio mostaza, ¿ya? Versus este que es amarillo, ¿ya? Bien fuerte. Este tiene una distribución mucho más acotada desde Corral a Cabo de Mm. Horno, ¿ya? Y se ve en todas las zonas de fiordos. Una especie que también está recientemente descrita, o sea, se describió para la ciencia en el 2013, es la golondrina de mar de Pincoya, que se ve en alta mar. Fue descrita en el seno de Reloncaví, cruzando el canal de Chacao, y actualmente existe en registro en la región de Aysén. Es una golondrina que se diferencia de la golondrina de mar, ya por estas marcas blancas dominantes abajo o abundantes en la parte de abajo de las alas. Ya la golondrina de mar común, esto lo tiene negro y con poquito, casi nada de blanco. Se ve en alta mar y en canales australes principalmente. Entonces, en viajes que uno hace, la puede observar. Una especie que es difícil de observar, pero que también la quise sumar porque se puede ver en la región de Aysén, es la becasina grande, ya que si se fijan es común, es parecida a la porotera o a la becasina común, que es la que puse aquí a mano izquierda, donde tiene el pico mucho más grueso en la base y tiene la porción distal o la punta del pico curva hacia abajo, ¿ya? Es mucho más oscura, ojo más grande, tiene plumaje mucho más oscuro que la becasina común y le doblan el peso, ¿ya? A pesar de que tiene el mismo tamaño, le doblan el peso y eso la hace más robusta cuando uno la observa. Los hábitos también son distintos. Es una especie que estamos estudiando igual en los fiordos de la región de Aysén y que actualmente hice ese mapa que aparece ahí con la nueva distribución de la especie y estamos trabajando también en ampliar el conocimiento de esta especie, que lamentablemente es difícil de ver y es difícil sumar para el turismo y para la observación de aves, pero igual la quise sumar para que pudieran atención en todas las becasinas. Ups. Aves de bosque, ya aquí con esta estoy casi terminando. Aquí quise mencionar solamente algunas, que dentro de las más atractivas es el colidarga, que era la foto ahí que puse al inicio de portada, principalmente porque el colilarga mide 21 centímetros aproximadamente, pero 9 solamente son del cuerpo. Tiene 4 rectrices o plumas de cola muy largas que pueden llegar a medir 12 centímetros, lo cual la hace una ave muy, muy atractiva de ver y está presente en los bosques y en los arbustos de la región de Aysén. Hay otra ave que también es bien común, que se puede observar y que se suma para los bosques templados de Sudamérica Austral, que es la torcaza, ¿ya? Una paloma nativa que si se fijan tiene ese color distintivo y esa marca en el cuello blanca con un color verdoso también. Una especie de carpintero o carpinterito, perdón, donde el macho tiene la marca nucal roja y la hembra no la tiene, por tanto tiene dimorfismo sexual, ¿ya? El pitío también no es muy atractivo para el turismo, pero sí quise ponerlo porque tiene dimorfismo sexual. En esta foto no se nota muy bien, pero la de arriba no tiene bigotera, o sea, en la zona del límite De la mandíbula. de la mandíbula, Mm. claro, Mm. el macho tiene una bigotera y la hembra no la tiene, ya, o una mancha café oscura en la comisura del pico hacia abajo. El carpintero negro también tiene dimorfismo sexual, donde el macho tiene esta cabeza rojiza, también está vulnerable, principalmente por su dependencia al bosque nativo maduro, donde extrae sus larvas para alimentarse y sus requerimientos de hábitat también son grandes. Requiere aproximadamente 100 hectáreas de bosque adulto para poder mantenerse. Em, el macho tiene esta cabecita roja y la hembra tiene la cabeza negra con esta base roja. Esta foto no es muy buena, pero sí me permite también ver la posición de las garras que les mencionaba, o esta posición cigodactilia, Mm. donde tiene 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás, que muestra su fabulosa adaptación para poder trepar árboles. Otra familia interesante es la de los rinocríptidos,
¿ya? Donde todos sabemos lo importante y lo bonito y atractivo que es el chucao, que también estas especies de rinocríptidos son buscadas por el turista, ¿ya? Tenemos el chucao, eh, el churrín del sur, que el churrín del sur es muy parecido a un ratoncito, muy chiquitito, y el que vemos en el, bueno, se caracteriza por ser oscuro completo, y hay un morfo que tiene una manchita blanca, ya quiere decir que es netamente un morfo, es como quien nace moreno en el ser humano y el otro nace de color de tez blanca, ya, o negro, ya, es un morfo, se nace así, no es que alcance una madurez sexual o una madurez de plumaje y se vuelva blanco, Mm. ¿ya? Se nace así, se nace con ese morfo, con ese color. Entonces hay un color que es blanquito y otro que es, no lo tiene. Y el que vemos entre medio es un juvenil, ¿ya? Tiene ese color como aleopardado. El wet del sur es el rinocriptido de mayor tamaño, mide aproximadamente 22 centímetros y tiene ese detalle así como de círculo pericular sin, sin plumas. Y eso sería. Súper, Le doy el Víctor, paso a Mauro. Ahí muchas me va gracias. diciendo Mauro. Sí, dale. Oye, espectacular. Bueno, aprovechar el espacio entre medio de Víctor y Mauro para invitarte, Víctor, porque hay un comentario de Javi Pérez, de BioHiggins. Solicita ahí si es que existe alguna fuente de información que puedan recomendar para empaparnos de las aves de la región de Aysén y sus provincias. Al principio tú presentaste los enlaces. Te invito a poder dejarlo en el chat, Víctor, Sí, mientras Mauro lo puedo, busca. sí, puedo, si me dejas ahí el correíto, le puedo enviar la lista total de especies. La Bien, tengo, así que se la puedo sí. enviar. Bueno, por eso yo igual le pido a la gente que dejen su correo y su nombre, su localidad en el chat para que una vez terminada la charla le enviemos la grabación, la presentación si ustedes la lideran y enlaces de interés. Así Perfecto. que esta charla no termina Bueno. aquí, sino que continúa después. Y antes de Mauro, perdón, lo último que preguntaban también, Jaimar Vega pregunta si en qué fiordo exactamente se ha visto la becasina grande. Se ha visto en zonas de Stephen, muy al sur, cercano a Tortel, es ahí cercano al glaciar Stephen, que es el final del campo de hielo norte. También se ha visto en la zona de Tranquilo, también por fiordo, y donde trabajamos nosotros, que es el ventisquero Jorge Montt, que ya queda a 50 kilómetros al sur de Caleta Tortel. ¿Ya? Ahí es donde trabajamos, tenemos parejas que ya están identificadas, están marcadas, están con anillos, hemos encontrado nidos, ¿ya? De hecho, ahora contar igual que vamos a llevar una presentación a Ladera Sur de esta especie, lo cual igual ya nos va a permitir por lo menos contar un poco más de la bifauna de la región de Aysén y contar un poco más de esta especie, darla a conocer, como les contaba hasta hace muy poco era prácticamente desconocida y hoy en día ha habido un boom de trabajo junto con la red de observadores de aves y vida silvestre. Muchos observadores de aves se han dedicado a buscarla en periodo invernal. Eh, en periodo invernal esta ave migra, hay poblaciones que son fijas, que son residentes todo el año, y hay otras que son migradores parciales, ¿ya? Entonces, durante ese periodo de migración se ha observado en distintas zonas de fiordo, ¿ya? Pero hablamos, por ejemplo, de Chaitén. Chaitén, claro, tú dices, oh, una ciudad grande, y se vio, por ejemplo, entrando a una ferretería, ¿ya? De una especie de ave más rara de Sudamérica, y entrando a una ferretería como quien va a comprar un martillo entre una becasina grande. También se ha visto en Raúl Marín, ¿ya? En la localidad misma de Raúl Marín, en un sitio, en un sitio de una En un casa, patio. estuvo durmiendo una becasina así 2 días. Así que es un ave que sí hay que buscar, que sí puede estar, eh, como se menciona en algunas campañas, como una vecina más de tu casa. Y en Punta Arenas igual se han observado, creo que hay como 5 registros de aves que se han visto chocar con vehículos durante su ruta migratoria.
en la ciudad en la ciudad misma de de Punta Arenas. Súper. Mm. Mm. Gracias Víctor por los datos. Bueno, Y bueno, ahora dejamos la segunda parte de la presentación a Mauricio Melgarejo. Eh, Adelante nomás. Y gracias Víctor. Vale, gracias. gracias Octavio. Eh, bueno, saludar a todas, a todos que están presentes, todos están conectados. Ya la primera parte quedó súper claro de lo complejo y que es justamente el mundo de la avifauna. Complejo en términos de información, en términos de conocimiento, y sobre todo complejo porque son aves que se están moviendo. Por más que uno las pueda tener como papias, como decimos nosotros de repente, eh, lo que acaba de mencionar el Víctor, que es como de repente andas buscando una becasina, nosotros trabajamos en el fiordo Baker adentro y de repente aparece en el patio de una casa, entonces te quedas ahí así como medio plop. Eso es lo interesante de trabajar con la naturaleza y de alguna forma de estudiarla y de investigarla. Como mi background no es de la ciencia, sino que soy como un self-made, dirían en inglés, como autodidacto en este asunto, ha significado que toda esta información que está entregando el Víctor es súper importante tenerla clara, estudiarla y estar como muy actualizado para estar como, si pensamos que vamos a trabajar como guías de naturaleza, tenemos que estar súper actualizado de la información. Entonces, siguiente, Víctor, una definición súper simple de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, entonces, son todas las actividades donde el objetivo del viaje es estar en contacto con la naturaleza. Y ahí tenemos tres grupos que un poco la Organización Mundial del Turismo dice que se pueden agrupar en tres, ¿no? El ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Esos son como en la teoría, para partir hablando. Básicamente lo que yo diferencio del de naturaleza, perdón, el de ecoturismo con el de aventura es que en el de aventura uno se expone y también se pone como un desafío personal, físico casi. Tenemos el ejemplo de los montañistas, o los que practican rafting, o los que hacen alguna actividad al aire libre, pero con esa connotación. Sin embargo, el ecoturismo está más bien como vinculado a la observación, a la meditación, a la investigación. Y luego el turismo rural, que es bien conocido y bien distribuido en la región de Aysén, que es todo este trabajo donde los visitantes tienen acceso a la vida diaria de una agricultora, agricultora y comparten sus actividades. Eso como para partir desde una plataforma más teórica. Siguiente, Víctor, por favor. Siguiente, pues, seguir pegado. Bueno, siguiente. Ahí tenemos un grupo de pajareros y pajareras. Una forma de explicarlo para esta presentación, hagamos de cuenta que eh, el turismo de naturaleza o el guiado de naturaleza o el trabajo de guía, yo lo vinculo con cuatro patas de una mesa. Esta mesa tiene una pata que es el terreno, la guía en terreno, estudio, equipamiento y ética, que es súper importante. La dejo para el final, para extendernos. Eh, ¿Por qué es importante el terreno? Porque evidentemente el guiado de naturaleza es una actividad que se hace al aire libre. Está hecha para hacerla al aire libre. Sin embargo, no necesitamos muchas veces desplazarnos grandes distancias. Hay veces que como menciono ahí, a ojo de buen observador, a veces en una plaza, a veces en un techo, a veces en un galpón, a veces desde nuestra ventana podemos simplemente hacer una muy buena observación. Ahora, ¿qué es lo importante de desplazarnos al ambiente de la naturaleza? Es que ocurren cosas re interesantes. Para mí, por lo menos voy a hablar desde la experiencia, eh, entre los pajareros y pajareras y la gente que se dedica a la de naturaleza, hay mucha camaradería. Eso es súper importante. Se te quedó un filtro, te prestan un filtro. Se te quedó un trípode, ahí está el trípode. Se te quedaron los binoculares, ahí están los binoculares. Eso es súper bacán porque hoy en día, cuando pensamos en que esto es un negocio o es una forma de vivir, no siempre, no en todos los negocios, no en todos los, está esta como camaradería, estas ganas de cooperar. Sin embargo, como es una actividad que nos vincula con la naturaleza y la naturaleza tiene esa particularidad que nos lleva como a un estatus de estar muy en paz, muy en calma. Generalmente cuando salimos a observar y si andamos con un estrés entre medio, no son las mejores experiencias. Suele el bosque tener esa particularidad que nos lleva un poco al relajo. Y esa es una de las cosas que más, anterior, Víctor,
eh, una de las cosas que más yo valoro en este sentido. Lo otro es que dentro de esta camaradería hay mucha discusión, hay mucho comentario, hay mucho que aprender. Cuando hemos salido en grupo, ya sea para hacer censos o simplemente para divertirnos, eh, siempre hay gente que tiene muchos conocimientos y hay que estar con la paila bien abierta y como para ir capturando todos esos conocimientos. Lo otro es que se hacen contactos y lo último, que es muy bacán, es que siempre sale una pega entre medio. Para quienes están pensando en dedicarse o ya se dedican al turismo de naturaleza como forma de negocio, estaremos de acuerdo tal vez en que por lo general en estas salidas es cuando se producen los contactos y por lo regular salen algunos datos de pega, que en estos minutos es súper importante. Siguiente, Víctor, porfa. Otra de las patas que yo mencioné es equipos que necesita un guía o una guía de naturaleza. Y ahí hay elementos que son súper básicos. Tenemos binoculares, tenemos un trípode, un monoscopio, literatura, un GPS, cámara, una libreta de apunte y seguramente una linterna si andamos pajareando de noche o si se nos hace tarde, a veces regularmente ocurren esas cosas, se nos pasa la hora por el fanatismo. Entonces es bueno tener siempre ahí una lámpara a mano. Siguiente, Víctor. Y aquí es un punto súper bueno porque lo veníamos hablando con Víctor hace rato. Eh, ¿Qué valoramos más o qué nos sirve más? ¿Guías de campo con fotos o con dibujos? En lo personal, y creo que estamos de acuerdo con el Víctor ahí, es que estas guías de campo con fotografías por lo regular son súper buenas, pero carecen de un buen número de fotografías que describan un ave en sus diferentes estados de desarrollo. Eh, Sin embargo, versus las guías de campo que tenemos, de las que disponemos acá en Chile, ya hablamos de la Biblia que tenemos casi todos en la casa del Álvaro Jaramillo, clásica de aves, ahora Martín Espiña, que ha hecho un trabajo súper interesante y muy valorable, que es una de las más fresquitas que tenemos dentro de Chile, y donde pasa esto, que tenemos una especie donde se describe macho, hembra, juvenil, si está en estado nupcial, no nupcial, porque ¿qué pasa? A veces cuando vemos una fotografía, tenemos solamente una fotografía, un registro, y hay algunas veces que esa fotografía no es el reflejo del desarrollo total de un ave, entonces ahí hay que tener cuidado. Si yo tuviera que sugerir como guía, yo sugeriría ojalá irse por estas guías que les estamos mencionando, que tienen dibujos, que son súper importantes porque algunas veces, no sé, pues, de haber estoy pensando en un carancho adulto. Si la fotografía es de un carancho adulto, te va a mostrar el pico anaranjado, qué sé yo, todos los detalles clásicos de un carancho adulto, pero cuando son juveniles o inmaduros, no son negros, pues son café. Entonces, si tú tienes justamente una fotografía única de una especie, vas a pensar que esa es la especie. No hay otra, entonces te va a llevar a confusiones. Si alguien está partiendo con esto del guiado de naturaleza o se está introduciendo en el mundo de la biofauna, siguiente, Víctor, creo que ahí hay mejores fotografías para ejemplificar. Sí, ahí están las guías de campo que más se utilizan en Chile y donde me parece que son de los 80, ¿no, Víctor? Cuando partieron las guías de campo Sí, aproximadamente. sí, la primera guía de Fue- campo es de la de Braulio Araya y Mili, y si se pueden dar cuenta, es del año 1986 y que si Claro, alguien la tiene, están como dibujadas a lápiz y los colores están en blanco y negro, entonces más claro, oscurito, más claro. Entonces, claro. complejo. Quien aprendió de aves en ese entonces, hay que sacarse el sombrero. Claro, entonces pasa que la evolución de las guías de campo fueron mucho más certeras ahora último. Yo creo que la más bacana que hay en este minuto es la de Martínez Piña, que es como que tiene muchas más especies, incluye algunas especies que no edificantes y tal, pero yo creo que es fundamental que ojalá cuando escojan una guía de campo, escojan la que tenga la mayor cantidad de detalles por especie, Sí. si son Bueno, juveniles, si son nupciales, Mauro, sí. hay que Dime. corregir que la última es 2024, no es 2022. Ese es un error. Tiene que Ya. haberse bajado Eh, de la de ahí arribita. ¿La de Daniel? Sí, 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 él es 2024. sí, es 2024. Entonces, si preguntamos
fotografía versus dibujo, yo creo que, además que las guías de fotografía, por lo regular, al menos los ejemplares que circulan en Chile, son súper voluminosas, versus la de dibujos, que son un poco más portables. Recuerden que, bueno, generalmente ya uno deja de andar con la guía para arriba y para abajo, pero en la casa la debe tener o en la carpa, llevarla ahí, siempre tenerla, entonces es más cómoda de trasladarla. También es una cuestión práctica. Otro equipo que es fundamental para un pajarero o pajarera es tener buenos binoculares. Eh, por lo regular uno parte con un binocular así bien básico, como, pero a medida que vas conociendo este mundo del avistamiento de aves, es súper bueno irse preocupando de tener un buen equipo. Va a facilitar la descripción, la identificación. em, es como fundamental, es como, no sé, por el médico y el bisturí, una cosa así. Es como muy importante que tengamos buenos equipos. O sea, el que es guía debe invertir en equipos. Es fundamental que si tu cliente trae un equipo, no sé, 1042, tú tengas el mismo o parecido. Independiente de las marcas, obviamente hay marcas y hay una cantidad que varían en precios, pero por lo regular un 1040, un 1042 es el ideal para hacer observación de aves. Ahora, ¿cómo escogerlo? Si, si miramos el frente de la segunda lámina, donde está la rueda del enfoque, generalmente ahí está la graduación. Ahí vamos a poder fijarnos entonces qué graduación tiene. Siempre el primer dígito es el aumento o la potencia, es cuántas veces te va a magnificar el ave que tú estás viendo, o te lo va a acercar de alguna forma, no es que lo acerque, pero te lo magnifica, ¿no? Y el segundo tiene que ver con el diámetro en milímetros del espejo, o sea, de los lentes. Es decir, 40-42 son 4 centímetros o 4,2 centímetros en este caso. Y la luminosidad tiene que ver cómo se saca ahí dividiendo el resultado de 40 por 10, o sea, 8 por 40, perdona. Ahí se obtiene dividiendo el diámetro y, perdona, es que hay una pregunta que me sale entre medio. Entonces, en este caso, estos son binoculares. Tenemos dos aparatitos para observar, que en el fondo lo vas a ajustar al ancho de tu cara. Generalmente estos binoculares están con un cuerpo móvil que te permite, primero que todo, graduarlo al ancho de tus ojos. Recordemos que todos tenemos cabezas distintas. Y ahí hay un ejemplo en la siguiente, parece. En la siguiente tenemos una fotografía de cómo se vería ojo desnudo en un 10 por y en un 12 por. Estamos de acuerdo con el Víctor, lo hablamos antes de la presentación, que un 12 por ya es mucho. Es demasiado, demasiado el aumento. Generalmente, el ideal es 10, porque ya después pasando de 10 debes necesitar un trípode, porque si no el pulso hace que tu observación quede como tiritando, así como que cuesta enfocar y cuesta como fijar la imagen. Entonces, a veces ocurre que cuando por ejemplo, en el caso que mencionaba recién de los Ketru, donde la marca de campo es simplemente la distancia entre las alas y la cola, ahí pudiera ser que te llevara a un error de identificación. Entonces, el ideal dentro del mundo de la avifauna es un 10 por, es el ideal. Sí. Y lo Te otro voy a es que hay que complementar ojalá... ahí, Mauro, un Dale. poquito, que ¿Sí? el 10 por generalmente se ocupa para espacios abiertos, ¿ya? Como dice Mauro, es para cuando uno quiere ver lo más lejos posible, ¿ya? Pero en ambientes de bosque, por ejemplo, cuando son aves que igual se te acercan mucho más, el 10 por queda limitado porque ya le disminuyes al mínimo y aún así no logras enfocar, porque la distancia de enfoque es mayor. Entonces igual se habla de que un 8 por también es bueno, pero para ambientes de bosque, ¿ya? El tema es Claro. que uno no puede andar con dos binoculares, ya no es como la persona que anda con dos celulares, uno para la pega y otro personal. Imagínense que un celular, de andar con dos celulares ya es molesto, imagínense andar con dos binoculares colgados en el cuello. Ya es ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, oye, ya, ¿cuál es mi ambiente o qué es lo que yo voy a priorizar? ¿Ya? Si yo voy a trabajar en ambiente de bosque y mi emprendimiento está a orilla
de un río y voy a pajarear netamente en un sendero que crea dentro del bosque, es es mejor comprar un 8 por. Ya, si yo me Claro, voy a ir a pajarear o voy a incluir dentro de ese pajareo o dentro de ese guiado, voy a incluir ambientes de desembocadura de un río, por ejemplo, donde no me puedo acercar mucho a la ave porque van a volar, es un 10X, ¿ya? Un 10 por. Y como claro, mencionaba Mauro, un 12 por, a pesar de que uno podría pensar de que gana más distancia, el binocular comienza a tripidar, aunque uno no tirite o no tenga tiritón en las manos, la imagen sí vibra, ¿ya? Tripida se llama. Entonces, sí, generalmente para un 12 por requiere un trípode y eso también ya pasa a ser ridículo andar con binocular y un trípode, ¿ya? Entonces, para eso mm, se requiere otro equipo que también va a mencionar Mauro más adelante, que es el telescopio terrestre, que cubre esa sí. necesidad de llegar un poquito más lejos. Eso, mira, lo que acaba de mencionar el Víctor es súper interesante porque cuando estamos guiando y tenemos un programa de pajareo y alguien tenemos cliente, tenemos que programarnos, organizarnos súper bien. Ahora, si tienes un vehículo, lleva los dos binoculares porque si vas a estar 2, 3 días, obviamente te vas a mover en diferentes ambientes. Pero si vas, como dice Víctor, si te vas a ir a ver, no sé, Carpinteros Magallanes con un bosque maduro, llévate un 8 por. ¿Cachai? Como que además, fíjate que un dato que no es menor. Ojalá cuando compren sus equipos, tómenle el peso, porque es distinto caminar con 250 gramos colgado al cuello 1 hora a día y medio, o a un par de horas. De repente un binocular después de un par de horas colgados al cuello es realmente molesto. Sí, Obvio, existen arneses que van colgados de la cintura y de la espalda, ¿no? Como una mochila pectoral pero que te va a facilitar harto el caminar, el moverte, pero una recomendación a la hora de comprar sus equipos, si los van a comprar online, fíjense cuánto pesa cada binocular, cuánto pesa el equipo, porque de verdad que al final nosotros trabajamos harto con el Víctor en terreno, andamos siempre con el binocular en el cuello. Y después son jornadas largas, pateamos harto durante el día y es realmente molesto a veces tienes ganas de tirarlos a cualquier lado. Entonces, si vas a andar con clientes o si le vas a facilitar equipos a un cliente, los clientes por lo regular viajan con sus equipos, pero en caso de que no los tengan, que ojalá le puedas entregar un equipo que sea cómodo, que no sea una tortura al final del día, porque hay veces que esto se puede volver un poquito molesto. Sí, sí. Para los que utilizan o van a sumar, por ejemplo, igual observación de aves dentro de kayak o dentro de navegación en kayak también es mucho mejor un 8 por lo que dice Mauro, el peso, el mm, tamaño, todo eso influye. sí, sí. Siguiente, Víctor. Me parece que es la misma lámina, es muy parecida. Eh, Ahí podemos ver entonces cómo es la diferencia entre un 8 por, un 10 por y un 12 por. Es mucho más evidente el detalle en un 12 por, pero la activación es más alta. Entonces ahí ya sería mejor eh, tal vez viajar con un monoscopio, un monocular. Siguiente, Víctor. Entonces, mira, esta es re buena porque aquí podemos conocer cómo ajustar la dioptría de un binocular. Primero, si se fijan debajo de la marca está la graduación. No alcanzo a ver bien aquí porque pero puede que sea un 10 por 42. Ahora, cuando tú compras tu binocular es único. Los ojos míos no funcionan igual que los del Octavio, los de Víctor o los que están presentes hoy día. Entonces, cuando te toca ajustarlo, generalmente los binoculares tienen en el lado derecho una pequeña ruedita de ajuste que no está en el lado izquierdo. Y esa ruedita de ajuste tiene un más y tiene un menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te pones el binocular en los ojos, cierras tu ojo izquierdo y esta ruedita es un seguro que tiene un clic a veces se va hacia adelante para liberarlo y lo giras hasta que veas tu objetivo súper claro. Yo generalmente lo que hago es que me fijo, no sé, en un árbol o en una planta que está a una distancia de X y la enfoco con mi ojo derecho, manteniendo el ojo izquierdo cerrado, hasta que veo súper clarito con mi ojo derecho y ahí hago clic nuevamente y esta ruedita queda fija. Luego hago el mismo ejercicio, pero con mi ojo izquierdo, pero a diferencia ahí uso la ruedita que está al centro de ajuste.
con mi ojo derecho cerrado y solo mi ojo izquierdo abierto, hasta que observo el mismo objetivo, hasta que lo veo clarito. Y cuando ambos ojos están viendo clarito el mismo objetivo, es decir, ya lo puse al ancho de mis ojos, y ahí está listo para usarse. Si de repente te pasa que vas a usar el binocular de otra persona, ten esa precaución de ajustar la dioptría de los binoculares. Los binoculares buenos, por decir así, eh, todos traen este ajuste de dioptría. O sea, es un must, deben tenerlo. Si no tiene ese ajuste de dioptría, no es un buen binocular como para usarlo para una salida de terreno o para trabajar. Mauro, Siguiente, Víctor. Sí. consultas del chat. Hay un par. Paso a traspasarlas. Alguien preguntó la diferencia entre binocular y monocular. Esa es la uno, para que no la Sí. olvides. Después preguntan si se recomienda usar alguno con estabilizador para uso en botes. Entiendo lancha o botes, no kayak. Ujú. Y la última, ¿con mis lentes puestos o sin mis lentes? Uso el binocular. Esas son las tres preguntas. Oh, buena. Mira, el monocular por lo menos en lo personal, lo vamos a usar cuando no nos desplacemos mucho. O sea, el monocular generalmente lo ocupamos cuando bajamos del vehículo, nos instalamos en la playa y es tiempo de migración, por ejemplo, y vamos a ir a ver aves playeras y voy a estar quieto en un lugar. No me voy a estar desplazando porque es súper engorroso andar moviéndote para todos lados con un monocular. O sea, si yo voy a ir al bosque o me voy a mover en un cerro, por lo regular no voy a llevar un monocular. Voy Sí. a preferir llevar binoculares, que son mucho Mauro. más prácticos. Dime. Sí, ahí puedo complementar un poquito, que Dale, claro, dale. el monocular es de más de 10x, ya estamos hablando de que puede variar desde 15 a 45x o de 20 a 60x, ya esas son como las medidas que son de aumento. Entonces, no sirve, por ejemplo, un monocular para un bosque, ya a menos que Mm, quieras ver un nido y está a distancia de un cerro, no sé, tienes que llegar a un mirador para ver un nido al otro cerro, ¿ya? Para un monitoreo o para mostrárselo a un cliente, por ejemplo, ahí sí, ¿ya? Pero generalmente el monocular cumple la función complementaria al binocular, ¿ya? Me aumenta la capacidad de observación a distancia. ¿Ya? Entonces, exacto. netamente lo voy a usar para ciertas condiciones, como dice Mauro, cuando necesito ver muy lejos, por ejemplo, una desembocadura o en pastizales o en estepa patagónica, por ejemplo, para ver una dormilona o un bailarín chico que queda muy, muy lejos y voló y quedó ahí, tú dices, oh, mira, lo veo, no, pero no logro identificar la especie, ocupo el telescopio. ¿Ya? El telescopio sí o sí Mm, requiere de un trípode, ¿ya? Por lo mismo que hablábamos de la estripidación. Entonces, eso aumenta el peso y es lo que menciona Mauro. Son como para desplazamientos más pequeños o más cortos, ¿ya? Entonces, por eso generalmente es mm, como, antes de todo, antes que cámara, antes que cualquier cosa, se debe priorizar la observación para el aprendizaje personal y eso solamente se cumple con el binocular, ¿ya? Es como dentro de las ya. primeras compras, si hay que armar una lista de compras, en la primera compra tiene que ser un binocular, ya junto con la guía de campo. Pero son Claro, esas exacto. dos compras que son sí o sí primordiales que tienen que sumarse, ¿ya? Y luego, si tú quieres aumentar tu capacidad de observación a distancia, sumas un telescopio más trípode. Claro. Por lo regular, viéndolo como negocio, ¿no? Como dedicado al turismo de naturaleza, el mismo desarrollo de tu emprendimiento te va poniendo exigencias. En un comienzo, súper bienvenido los binoculares, la guía de campo, y luego, no sé, pues te van a llegar clientes pidiendo aves de estepa, como dice el Víctor, que ahí dice, bueno, sí, el binocular me va a servir, pero necesito sí o sí un monocular. Y ahí, por lo regular, como cuando salimos a alguna estepa, generalmente vamos en vehículo, entonces ya te permite desplazarte con todo el aparataje porque son hartos kilos de peso.
Entonces, idealmente es poder tener la comodidad primero y luego la capacidad de poder observar bien, hacer una buena descripción, y para eso el monocular yo creo que cumple esa función, como dice el Víctor, de repente que se te voló el ave, se te posó allá en un matorral a tantos metros, no vas a llegar con los monoculares, entonces ahí, o sea, el binocular, sino que ahí metes un monocular, que es mucho más, y como siempre con un trípode, es imposible no usarlo con un trípode porque la amplificación es muy fuerte, muy grande, 45 Sí, por o 15, de 15 para arriba ya es harto, se claro. siente harto la tripidación. La Sí, otra ahora, pregunta estaba ¿era asociada usarlo a un con anteojos o telescopio. no? Ah, no, Claro, no, no, el había otra antes, estabilizador, estabilizador. el, Y esa quería claro. responderla, que no existe binocular con reducción de Estabi- vibración o con estabilizador. ¿Ya? Eso no existe hoy en día. Lo que sí se ha incluido en algunos binoculares, pero son de alta gama, hay algunos binoculares que tienen para tomar fotos, mm, incluido con la aplicación Merlin, que después la va a dar Mauro, que eso ya son como los más topísimos. Y hay algunos que incluyen telémetro, ya que es para medir distancia. Presionando un botón, tú puedes medir distancia, pero esos son como los binoculares más pro y que tú tienes son como para lo que lo vas a utilizar. Ese de tomar, para tomar fotos, es netamente para un pajarero ya que tiene el dinero suficiente como para comprarlo, porque creo que valen mm, como 6 millones de pesos o 5 millones de pesos sí. ese binocular. Nikon justamente tiene un modelo Mm, que permite la captura fotográfica. O sea, te claro, estás y observando, haces clic, wow, te lo sí, guarda en un par de segundos, después te lo borra, pero pudiste ver la cámara después ahí como ver el detalle. Pero wow. estás hablando de 5 o 6 millones de pesos el Claro, binocular. claro. Y Claro. con telémetro igual te permite como para medir distancia, pero es principalmente para metodología. Yo no Mm, incluiría un gasto así eso valen como 3 millones, 3 millones y medio, claro. donde te puede medir la distancia a través de un láser. Emite un láser como un telémetro, el telémetro existe por separado de hace mucho tiempo, pero esto lo incluye dentro del binocular, donde te mide la distancia del objeto. ¿Ya? Pero igual tiene que ser un objeto más o menos Mm, grande para que rebote el láser y te mide la distancia, ¿ya? Pero esos son sí, como los grandes adicionales que tienen estos telescopios, perdón, estos binoculares, pero no existe nada más asociado, ¿ya? Es como eso, lo máximo. sí. No hay Ahora, igual, con reducción de vibración ni nada parecido, estabilizador. Entonces, para navegación, netamente binocular, ya no, tampoco se puede ocupar un telescopio, un ¿ya? monoscopio. Sí, Un monoscopio por la vibración de la lancha. sí. Y la otra pregunta era si con anteojos o sin anteojos, Sí, ¿cierto? sí. Sí. ¿La, Lo la, que te la venga quieres mejor responder nomás. tú? No. Sí, o sea, es que yo no uso anteojos Mm, cuando pajareo, los uso claro, solamente para hacer estas conversaciones por computador. sí. Lo personal no los uso, ¿no? Claro, ¿Perdona? en los binoculares existe una adaptación Ujú. que lo incluyen casi todos los binoculares, que es donde aparece, por ejemplo, ese bidireccional. También se pueden sacar esos rollitos que tiene hacia arriba y te permite ponerte anteojos para observar con binocular. ¿Ya? ¿Se entiende? Eh, Víctor se refiere a esta misma lámina que estamos viendo ahora, donde sí. dice Nikon, Ujú. que es, yo no tengo mi binocular a mano, se lo hubiera mostrado, pero digamos que en esa gomita donde está la flecha azul, que es bidireccional, esa está en los dos ojos. Claro, Entonces, esa se gira hacia afuera y te queda una claro. distancia hacia... Aquí tengo Ahí uno a está el mano. Víctor, mira. Ahí Sí, está no el sé si Víctor se una puede mano. ver, pero estas gomitas adicionalmente se pueden sacar hacia Eco, afuera se y giran y te se sacan, permite usar binoculares, ¿ya? con Perdón, anteojos, anteojos, ¿ya? claro. Y si Eh, las mantienes abajo, a ojo desnudo. sin anteojos, Sin, claro. sin anteojos, claro. Sin anteojos, ¿Se claro. entiende? ¿Se cachó? Súper. Sí, Sí, sí. súper. Y lo otro es que si no ocupas lentes y lo ocupas con esto proyectado, para la gente a veces es más cómodo, ¿ya? Usarlo así porque le entra más en el globo ocular, pero te disminuye el campo visual, ¿ya? Claro. Entonces no es recomendable y es mal visto entre los observadores de aves. Oh, no sabe ocupar los binoculares.
Entonces, Ese es el bullying pajarero. es bullying pajarero. Entonces, lo ideal es que si no ocupas lentes, que sea así cerrado y lo vas a notar. Ya cuando te compres tus primeros binoculares o si ya tienes uno, haz la prueba. Fija una referencia de un árbol o de una casa y de ahí hacia allá mides cuánto es el campo visual que tienes con esto cerrado y con estas pestañas abiertas, ¿ya? Claro, abiertas. Vas a notar que el campo visual cambia un montón. Súper, gracias. Dale Sí, nomás. vale. Démosle nomás entonces. Pasamos del ajuste de dioptría, sigamos. Bueno, este es otro, pucha, una herramienta súper. Aquí estábamos recién hablando de los telescopios o los scopes, que los vamos a usar cuando tengamos que aclarar, tengamos alguna duda, o si nos vamos a quedar más o menos quietos en un espacio, porque igual pesan, igual son aparatosos, no son como para llevarlos para todos lados así. El pajarero o pajarera sacrificada la va a llevar, pero si tenemos que si nos vamos a ir a meter a la costa para hacer algún avistamiento de alguna ave migratoria, o de repente vamos a ir a hacer algún censo, a hacer alguna peguita, lo recomendable es ir con un monoscopio, que claramente va a servir. Nunca dejar los binoculares, son súper prácticos, pero este va a ser un buen refuerzo. Y ahí tenemos, ya estamos hablando de una buena cantidad de plata. Em, Son equipos caros. En el mercado hay diferentes marcas, hay diferentes calidades, pero cuando estamos hablando de negocio, ojalá tener buenos equipos. Recuerden que vamos a tener acceso a clientes de repente que viajan por el mundo, que son pajareros que están haciendo su año de repente sabático para aumentar su lista de especies observadas, y ellos generalmente viajan con muy buenos equipos. Entonces, como guía, idealmente tener, no sé si mejores que los clientes, pero a lo menos estar a la altura. Entonces, nosotros tenemos los conocimientos locales, pero necesitamos tener buenos equipos. Entonces, vamos a tener equipos que van desde los 250.000, 300.000 pesos hasta 2,5 millones, 3 millones de pesos fácil. Así Sí, un quedas corto, Swarovski yo está, creo. Yo creo que va como en sí, cuatro, los Swarovski. para monoscopio, sí, pues hay binoculares de Swarovski que valen 3 palos y Claro. medio. Y luego ya tenemos monoscopios que están bordeando los 5 millones ahí, como dependiendo de las marcas, obviamente, más caros, mejores cristales, mejores Sí, resultados. sí. La idea es no asustarse, pero sí o sea, si contamos hoy que vale tanta plata, es casi el valor de un auto, pero Claro, sí hay más económico, hay de 200, de 300, de 500, o sea, sí, sí es una inversión mayor, como les mencionaba, que puede quedar para más adelante. Ya lo ideal es, como les mencionaba, binocular y guía. Eso es como lo principal. sí, ¿Ya? con eso. Y, Aplicaciones en el y- teléfono, que es Viver y Merlin, y de ahí partimos, mm, ¿vale? Y esto sí, viene después. sí, además, este mundo del pajareo es progresivo. O sea, si tienes la suerte de partir con lucas suficiente como para invertir en buenos equipos, bacano, te felicito, te envidio, pero si no, es un trabajo que se va logrando en años. No pretender partir con tutti, es como toda la gente que parte en turismo, sabemos cómo cuesta de repente generarte equipos y todo eso, y es progresivo. Pero el ideal, como dice el Víctor, hoy día hay aplicaciones que te permiten vocalizaciones, que están en línea. Hay un montón de equipos que están accesibles al bolsillo, y en el tiempo sabemos que esto se paga. O sea, si te tocó de repente invertir más de 1 millón de pesos en equipos, con, no sé, 4 o 5 clientes en una temporada, los recuperaste ya tranquilamente. Entonces, no hay que asustarse por los precios, ojalá apuntarle a eso, pero si tienes unos binoculares de 250 lucas que ya son más o menos responsables como para trabajar, pensar en eso, no necesariamente que te compres el Swarovski de 3 palos o 4 palos, que es un sueño, es bonito, el resultado evidentemente es mucho mejor, pero que no sea un limitante, eso es importante. Sí. Y Bueno, Mauro, como para cerrar, sí, que igual dale. mencionar eso, que solamente ahí mencionamos como los precios de los telescopios, pero en binoculares, un buen binocular, o sea, si ya quieren hacer una inversión inicial buena, debe ser
de 100.000 pesos hacia arriba. Ya eso hay que tenerlo Sí, presente, no, como sí, que no decir, oh no, vi uno de 50, no, eso es como comprar, no comprar cristal, sino que comprar claro, vidrio, digamos yo. Ya como claro, que el cemento sí, es rancio, los bordes están súper difuminados y aprovecháis solamente el centro. Hay que considerar que la luz entra por el centro del binocular, ya, pero los tratamientos de los lentes, de los cristales, hacia los bordes hace la diferencia. ¿Ya? sí, Generalmente, mientras más económico sea el lente o menos tratamientos, perdón, tenga, no mezclemos el dinero, mientras menos tratamientos tiene, menos utiliza el diámetro, ¿ya? claro. Del binocular. Hay binoculares que son súper buenos, baratos, tienen muchos tratamientos, pero por ejemplo el porro o el forro es de mala calidad, ¿ya? Pero yo digo, ya me da lo mismo, pero tengo buena calidad en los cristales y con eso me aseguro una buena calidad de observación de aves. ¿Ya? Entonces Sí. finalmente hay que fijarse en eso, en qué tratamientos tiene el binocular que voy a comprar, independiente del precio, ¿ya? O teniendo un rango de valor que uno tiene, y fijarse en eso finalmente, ¿ya? Sí, y generalmente, volviendo a lo que mencioné al comienzo, esto de los grupos de salida y cuestiones, ahí siempre hay que encontrar un buen dato. Alguien que probó un equipo, de repente, ahora aquí nosotros tenemos aves Daisen, estamos en fotos de Aysén o los lagos Virden, todos estos grupos de WhatsApp que hay, que están como muy, muy de moda y que son súper prácticos, siempre, pero siempre te va a aparecer un buen dato. Alguien lo compró, alguien lo usó, alguien escuchó. Entonces, cuando quieran comprar equipos, remítanse a esos grupos si no la tienen clara o nos comentan a nosotros y nosotros felices de recomendarle, pero bien dice el Víctor, o sea, menos de 100 lucas no pienses en tener un binocular decente. Generalmente son de las 200 luquitas para arriba, estamos hablando de un binocular que sea responsable, así como para trabajo. Siguiendo con lo mismo de los equipos, esto es súper bueno lo que muestra esta lámina, porque hay un sitio en internet que sería bueno que lo notaran, que es el Senocanto, senocanto.org, donde puedes tener acceso a vocalizaciones. No sé si están todas las aves, Víctor, me parece que, pero por lo menos si no están todas, pegan el palo, porque es muy amplio. Sí, es Eh, amplio, pero no todas. si ustedes acceden a Senocanto, van a encontrar ahí vocalizaciones. Y lo otro es una aplicación que se llama Merlin, que me parece que es del Cornell Lab y es también, tú puedes grabar vocalizaciones de aves. Hay gente que, Puedes grabar y aparte puedes de también andarlas reproducir. Mm, claro, y hay gente que, aparte de observar, viajan con el equipo como la que tiene el colega que está ahí en la fotografía, ¿no? Su micrófono, algunos tienen unas parabólicas, viajan con parabólicas y te encuentras con diferentes clientes. Y justamente para ir enriqueciendo este banco de datos que es el Senocanto, que punto .org, que es buenísimo. Yo lo recomiendo a ojos cerrados porque es súper interesante el trabajo que hacen ellos. Siguiente, Víctor. sí, bueno, complementar un poquito del senocanto que Ujú. solamente permite la búsqueda de nombre científico, entonces igual es bueno Sí. buscar el nombre científico de la especie que yo quiero encontrar en los cantos y los cantos se pueden descargar, ¿ya? Entonces lo puedes ocupar fuera de línea o sin internet, descargando previamente las vocalizaciones. Sí, en la página de Aves de Chile, cuando te vas a alguna referencia en Aves de Chile, por lo general al final de la descripción en Aves de Chile por cada especie está el nombre científico y hay una referencia que te linkean, te mandan a cenocanto.org y ahí puedes entonces conocer las vocalizaciones y es bien extenso, bien amplio. Una de las últimas patas de la mesa que tenía que ver con, aparte de los equipos, tiene que ver con el uso y las precauciones del uso de la tecnología. Y ahí vamos a hablar un poquito de la ética. Un guía de naturaleza debe ser estrictamente ético. Yo creo que ahí no tengo otra opinión. Es súper importante que saber que nosotros vamos a la casa de otro. Yo generalmente cuando guío, antes de comenzar el guiado, hago referencia a esto, de que nosotros vamos a la casa de otro o de otra, que es la naturaleza, que son las especies, que son los insectos, que son las plantas.
todo lo que conforma este hermoso mundo de los ecosistemas. Nosotros no somos parte de todo esto y no vamos, o sea, trato de un poco imponer ese punto de vista o esa filosofía, que es que con todo el respeto del mundo vamos a ir a ver una especie. ¿Por qué lo menciono? Porque en el avifauna, como en la mayoría de los negocios, de repente hay clientes que son un poco más carnazas, de repente te va a tocar como que, pero igual vamos. No, pero es que están nidificando, no, pero igual vamos. ¿Cachai? Entonces, ojo con eso. Yo creo que ahí hay que ser bastante ético y hago mención a esto porque como la caricatura que está en el lado derecho de la lámina es usar o no usar el playback. Eso es, nosotros todos lo usamos, o sea, siempre tenemos un banco de vocalizaciones y yo creo que cuidando las restricciones del espacio, del lugar, del momento en el que va, se puede usar, pero hay que tener ojo como cuánto lo usa. Entonces, por ejemplo, como menciona la lámina, si notas cambios conductuales, parar, cuidar el volumen. ¿Entendés? Si estás al lado, no tenés para qué tirarle un tremendo volumen. Si nos encontramos cerca del nido, evitar que el ave se acostumbre al sonido. No insistir con la vocalización si notas que se está alterando. O dejar andando el playback mientras estás haciendo otra cosa y lo dejáis vocalizando. Ahí la lámina del costado derecho es súper gráfica en eso. Em, lo otro, conocer bien de las vocalizaciones. En el seno canto hay, o en Merlin, tú puedes encontrar vocalizaciones de riesgo, de que me estoy alimentando, de no te acerques mucho. ¿Cachai? Como sería ideal que uno conociera bien eso, porque de repente vaya a tirar una vocalización de alarma y están justo en temporada de nidificación. Entonces vaya a dejar la patada o a dejar la tendalada en ese momento. Entonces hay que ser bastante cauto en eso por si acaso. Se los recomiendo. O sea, si usar vocalizaciones, el playback está bien. A veces es ayuda montones, sobre todo a veces de pajonal, a veces no las puedes encontrar muy fácil. 7 colores sí son como fácil de que respondan. Pero sin cebarse, yo creo que esa es la cosa, con juicio, como No, decimos acá. Ujú. a propósito de eso, y te pido seas eh, preciso con la respuesta, no alargarse mucho, por favor. ¿Cuál sería el propósito? Montserrat pregunta, ¿cuál sería el propósito de ocupar playback y cómo identificar si estoy generando un cambio en su conducta? A ver, pucha, si en un momento tu propósito es ir a ver un 7 colores y está en el ambiente y no aparece el 7 colores, arriesgar con un playback cortito y responden súper rápido. Y si no, moverte nomás, pues, si no, Sí, es no es más que que eso. sí, complementar ahí que, igual cortito, que generalmente el cliente busca observar el ave, ¿ya? Muchas veces Mm, no se quedan solamente con la vocalización, o sea, hay aves que son fáciles de ver, más que otras, y otras que viven metida en el pajonal y no lo va a ver, solamente lo va a escuchar. Entonces, si responde el playback, listo, sumó, listo, se nos vamos, porque es imposible verlo. Pero hay aves que sí, por ejemplo, el mm, 7 colores, sí se va a mover entre el pajonal, va a salir a mirar y ya el check, lo observó. Ya, entonces ahí se usa playback, netamente para que el cliente vea o escuche el ave. ¿Ya? claro. Eso es. Sí, o sea, uno cuando sale con un cliente sabe más o menos después de un par de horas o un par de días previos, vais cachando qué tipo de cliente te tienes contigo. Entonces, hay algunos que son súper insistentes en que están así como vueltos locos, otros, como dice el Víctor, se conforman con escuchar la vocalización y listo, check, estamos. Claro, ¿cuándo hay que Entonces, poner los límites? Cuando el cliente quiere a toda costa una buena foto, por ejemplo. Ya cuando quiere una claro, buena foto y eso significa que se haga abuso del playback. ¿Ya? O sea, que el ave no sí. solamente salga del pajonal, sino que se acerque más donde están ellos y eso ya Mm, genera conflicto. Cuando sí, notas, po, por ejemplo, como decía Montserrat, cuando notas que ya estás haciendo una alteración? Muchas veces las aves responden al playback, te miran y dicen, ah, no era nada, porque finalmente es un ave territorial que sale a defender su territorio. ¿Ya? Entonces, mm, sí o sí lo sacas cuando ocupas playback, sí o sí lo sacas de su conducta, digo, de su diario vivir. Ya, como dice Mauro, vas a su casa, lo sacas de su diario vivir, de lo que esté haciendo, lo sacas, le destinas gasto de energía al ave a que salga a claro. mirar.
pero si sale a mirar y dice, ah, no era nada, listo, chao, me voy. Eso es, ¿ya? Entonces, cuando es Claro, eso, perfecto. O sea, le permites que el cliente observe el ave y ya fue, ¿ya? Pero cuando el turista quiere obtener una buena foto y como deja el playback ahí funcionando al lado y se va, se retira esperando con la cámara, por ejemplo, eso es una mala práctica, ya que nosotros, claro. yo la he visto, lamentablemente, en Sí, fotógrafos de naturaleza. Entonces, esas cosas son las que se tienen que evitar. sí, Por y más además que tu que clienta hay que, quiera verlo, no, sí, po, no hay que abusar. recordar que estamos en la naturaleza y nosotros no somos los dueños de la naturaleza, entonces puede aparecer como no puede aparecer y ya no es resorte ni responsabilidad del guía que aparezca o no. Imagínate, el ave está nidificando, está haciendo cuidado parental y tú dale con la cuestión de llamarlo, 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 viene la hembra, deja los huevos, el nido vacío. ¿Cachai? Ese tipo de cuestiones hay que tenerlas claras. Entonces, completamente comparto con Víctor, la ética en este caso hay que tener precauciones con ese tema del playback. Es bien tentador, es una buena herramienta, pero ojito con eso. Em, Otra herramienta que es buenísima, las cámaras compactas versus el reflex. Víctor, como es fotógrafo de naturaleza, seguramente se puede explayar más acá, pero hay ventajas y desventajas de uno y otro, ¿no? Como que las cámaras compactas son más livianas, eh, el precio más bajo con relación a una cámara reflex, pero con menor calidad. Sin embargo, las cámaras reflex tienen, bueno, son más pesadas, más voluminosas, pero los resultados de si tú quieres una buena fotografía, seguramente vas a querer una cámara reflex. Y como dijimos, lo mismo con los binoculares, al comienzo partimos piano a piano, o sea, a lo mejor tenés las lucas para gastarte 6 7 palos, 10 palos en equipo entre el cuerpo y los lentes, pero si no, vamos de a poco. Una solución para que conjuga muy bien estos dos elementos, el digiscoping, que está muy de moda hoy en día, que es un adaptador, que es un monocular que trae un adaptador en el lente para instalarle o una cámara fotográfica o, si tú quieres, tu teléfono celular. Y en ese caso amplías en ambos, o sea, cumple el mismo objetivo, tal vez puede que los resultados, pero como los que traen para cámaras fotográficas son ideales, son perfectos. Y ahí, Víctor, o sea, en las láminas podemos ver varios ejemplos del Digiscoping, que es una súper buena herramienta, súper buena herramienta. Sí, cuando se Y puedes busca tener un monoscopio. telescopio, sí, eso, cuando se buscan telescopios, hay adaptadores de repente que son propios del modelo, hay otros que no, que son universales. Y lo bueno de esto es que obtienes en la distancia focal del que te da el telescopio. O sea, si te da 15x o 20x o 50x, te la da el telescopio y lo aprovechas con una cámara de celular. ¿Ya? Entonces, como Claro, que ahorras o te libras de andar con de la cámara fotográfica. Porque claro. consideremos esto, sumemos todo esto en una mochila, binocular, libreta o celular, Guía de campo. la cámara, la guía de campo, telescopio, ¿no? Te La queda una colación del mochila, cliente. la colación del cliente, te queda súper pesado. Entonces, esto es una Claro. adaptación súper buena Mm, que pueden mirar buscando la palabra clave Digiscoping, pueden buscar, hay un montón de formas, como se muestra aquí, desde unión a cámara reflex hasta unión a celular. Yo creo que hoy en día todos tienen celular mm. y claro, y ocupar la cámara del celular, que hoy día son cada vez mejores, es una muy buena opción. Sí, incluso si no tienes el adaptador, pues, con un buen pulso puedes lograr algo. O sea, pero casi todas tienen adaptador hoy en día, como que no, es muy raro. Pero ya, si no lo tienes, métele buen pulso al teléfono nomás y lo dejas ahí en el lente, igual te va a salir una buena foto. Y es una muy buena solución que es intermedia entre tener una cámara así reflex, que como dice el Víctor, suma peso. Conozco un colega que anda como con 15 kilos todos los días en promedio. Al final se vuelve pesado. Sí, después de un día de pega, pesa harto. Sí, siguiente, Víctor. Y bueno, siguiendo con esta idea de los estudios, mira, la siguiente, yo como vengo del mundo del self-made y no de la ciencia como el Víctor, yo creo que es súper importante hoy en día que la gente y todos los que nos dediquemos a los guías de naturaleza, hay que estudiar, weón. Hay que estudiar, hay que estudiar. Ya se dieron cuenta la primera parte que expuso Víctor, la cantidad de información que existe y por suerte hoy en día tenemos
esta maravillosa herramienta que es el Internet y que bien empleado es súper práctico, es súper útil. Lo pudimos comprobar en el tiempo de pandemia en la cantidad de universidades que dictaban cursos, pero como loco yo aproveché cantidad de talleres, cantidad de cursos que fueron incrementando mis conocimientos y me fueron ampliando un poco la visión de esto que es el guiado de naturaleza. Hoy en día hay un montón de herramientas, puedes estudiar online, presencial, vaya a un taller, este mismo conversatorio que estamos haciendo ahora. Yo creo que es un deber del guía de naturaleza y de la guía de naturaleza meterse en este mundo. Entonces, en la siguiente, Víctor, eso, diplomados presenciales, talleres, cursos, estudiar en la casa, estudiar online. Eso es súper importante. Y otra cuestión que yo me gustaría sumarle es que junto con aprender de ciencia para este tipo de guiados de naturaleza, es súper interesante, y yo lo he experimentado, aprender harto sobre, por ejemplo, cultura mapuche o aymara o Secnam. Hay ejemplos súper bonitos. El Parque Omora hace unos guiados etnobotánicos, por ejemplo, donde mezclan la cosmovisión ancestral con la ciencia. Ese tipo de tips son súper interesantes, a los clientes les reencanta, y yo lo he podido comprobar que muchos clientes, cuando eres capaz de contarle una historia narrada por el, no sé, por el hombre pájaro, el Lorenzo Japan, o sacas una historia del libro de Oreste Plat, y eso lo mezclas con ciencia y haces el link, enriqueces muchísimo más tu guiado. Me gustaría recomendar eso, que si pueden ir a la literatura tradicional, hay un montón de gente que se ha dedicado a estudiar las aves, pero no desde la ciencia, sino que desde la observación profunda, que generalmente es gente del campo, que tiene el tiempo para observar. Háganle ese linkeo, es súper interesante. Ahí después yo les puedo recomendar algunos textos que los tengo en biblioteca, eh, que enriquecen muchísimo este relato del que estamos tratando de engrosar hoy día. Y lo último, ya como para ir terminando, es una frase del Aldo Leopold, que es como el padre moderno de la ética ambiental. Una cosa es buena cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, y es malo cuando es lo contrario. Es súper simple, pero volvemos a esto, ¿no? Como que nosotros vamos a la casa de otro o de otra cuando estamos en la naturaleza. Entonces, como guías de naturaleza, por más que nos estén ofreciendo las luquitas ahí de repente, no perturbemos, no hagamos las cosas al revés. Eso. La última, creo que es muy bonita la lámina. Ahí están dos grandes colegas, el Víctor del lado derecho y Felipe Ortega, que es otro colega con el que estuvimos trabajando. Esos son los ambientes periglaciares allá cerca del Jorge Montt. Y terminar una frase en su esencia, dice: la ecología se basará siempre en la observación, es la invitación a salir. El guiado de naturaleza es afuera, y entonces mientras más observemos, mientras más nos entumamos, mientras más pasemos frío, mientras más pasemos insomnios de noche y toda la cuestión, eso nos va a enriquecer. Despertar la curiosidad, mantener la curiosidad en alto. Eso. Muchas gracias. Gracias, Mauro y Víctor, eh, por esta tremenda y completa presentación desde lo más científico y desde los datos del incluso internacional, nacional y a nivel regional, hasta ya los tips más prácticos ligados a la naturaleza, al guiado natural y a la observación de aves en terreno. Ha sido la charla de las charlas que más participantes he tenido conectados y de las más largas también. Eh, sí, Los dos más malos para hablar. hay harta información que no podemos contenerla solamente en una charla de un par de horas. Por eso la invitación es a las personas que aún siguen conectadas a dejar su correo electrónico nuevamente en el chat si no lo han dejado, para poder enviar más material que nos va a compartir Víctor y Mauro. Y bueno, agradecerle a Víctor, a Mauricio, a la Fundación Parque La Tapera por haber aceptado la invitación de Cernatur, de realizar este espacio, esta última charla del siglo Hay Sentido en tu Relato, dirigida para prestadores y guías de naturaleza y de turismo en la región de Aysén. Estuvo muy buena. Ahí no sé si alguien quiere dar alguna palabra, agradecimientos, ya para no alargarnos mucho. Por el chat también están dejando algunos agradecimientos. Víctor, Mauro, muchas gracias también. Se conectó gente de todas las localidades, incluso de otras regiones, así que No, estamos muy mira, contentos qué con el bueno. alcance. Sí. Ahí no sé, chicos, si tienen alguna palabra de pedida o alguien que quiera ahí
Chaltumay dicen desde Cochrane. Eso. Gracias, Filey, filey. ya que mencionaste al Peñi Lorenzo Yapán, a los Sí, Nunches. agradecerles el espacio. Yo creo que estos espacios son los que nos generan aunar esfuerzos, pues si al final hay un montón de cosas que muchos espacios en blanco que hay en la ciencia tiene que ver con esfuerzos de observación y cuando nos juntamos en estos grupos así como que andamos todos en la misma, generalmente salen buenos datos y se van llenando estos pequeñitos espacios en blanco que quedan todavía. Y además que nos inspiran, pues son súper inspiradores, así como bacán. Bien, súper. Sí, Ahí Ñireguao presente, dicen también desde Chacabuco, Raúl Fuentes y bueno, de muchos Buena. lados. Yo eso. les quiero pedir permiso aquí ante la gente para compartir su correo electrónico. Y A posterior de la presentación voy a enviar los links, la presentación también y el video de grabación para que la gente la pueda alojar en sus casas y compartirla con los demás y pedir información o ver de nuevo la charla. Así sí, que, lo que Perfecto. necesiten, estamos ahí siempre. súper. Muchas gracias. Sin más, Víctor, ahí la última palabra, no sé. Agradecido por la paciencia, por habernos alargado tanto y también, no sé, extender la invitación a si quieren algo más presencial también, alguna salida, podemos organizar algo ahí en Coyhaique o en algunas localidades intermedias hacia el sur. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad y esperemos que esto haya servido como aporte y como motivación para incorporar las aves en nuestros relatos, conversaciones y actividades en turismo y en otras actividades también de la región, no solamente en turismo, Tenemos sino que tranquilo el Pancho. en el diario vivir. Sí, Eso. estaba Francisco también de Tranquilo. Bien, Vamos a ir para muchas allá, gracias. Pancho. Mu- Muchas Listo. gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Sin más, todos. que tengan buena tarde todos. Hasta Gracias a ustedes, luego. gracias a Natura igual por la invitación. Gracias. Ya, Chao, 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 chao. chao. Aló. Buena, Pancho. Buena, buena, Víctor. Buena, Gracias, Panchito. ¿Cómo Mauro. estáis? ¿Te Oye, todos alcanzaste a invitados sumar? para el Parque Exploradores. Vamos, Ahora la vamos. pasada, pues cuando vayamos el 5 allá, vamos a andar por allá. Ya, pues, bacán. ¿Voy a estar en tranquilo? Estoy bien Sí, tranquilo esos días, sí. El 8 me tengo excelente. que mover un poco. Ya. ¿Te pasamos a saludar? Ya, pues, te pasamos a saludar. Te Buena, pasamos a buena, saludar. que esté muy bien. Chao a Muchas gracias todos, que por estén todo. bien. Chao, Chau. chao, chao.